Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este ciclo de conversaciones virtuales que hemos denominado Semillas de la Región, en nombre del Parque Museo del Oro Quimbaya, del Banco de la República en la ciudad de Armenia, de la Fundación Educar de Ida y Vuelta. Les damos a todos pues una cordial bienvenida a la actividad del día de hoy que estará en esta conversación pues estará guiada por Juan Sebastián Barrera. La de hoy pues la hemos titulado Semillas Guardianes de Vida. También aprovecharemos como la oportunidad de esta conversación para hacer una actividad práctica, para lo cual pues habían como una serie de elementos previos para, para el desarrollo. Les voy a contar un poco acerca de Juan Sebastián, o me gustaría mejor que Juan Sebastián ahorita que le dé como el paso, nos cuente un poquito acerca de su perfil, porque estaba leyendo y es bastante interesante. Entonces me gustaría que escucharlo de él mismo. Por acá les voy a compartir una diapositiva, que es un aviso importante, el cual nos indica que los eventos que se realizan desde el Banco de la República están sujetos a la toma de fotografías o videograbaciones de su audiencia. Esto se hace solamente con un carácter de divulgación, pero si ustedes quieren conocer o ampliar más eh, acerca de la política relacionada con el lineamiento general para el tratamiento de los datos personales, los invito a que ingresen a la dirección que aparece en la parte inferior de esta diapositiva y podrán ampliar mucho más acerca de estas normativas. Les cuento que hoy estamos transmitiendo a través de Cisco Jueves para todas las personas que están aquí conectadas y también a través del Facebook de Pan Rebelde y de Banre Cultural Armenia. Espero que les guste mucho esta sección, de que generemos muchas preguntas, interrogantes. Igual también quiero ampliarles a ustedes la invitación para que si quieren ver, recordar, compartir alguna de las secciones anteriores, las encuentran en cualquiera de estos dos portales de Facebook. Ahí los pueden encontrar, pueden repetir, volverlas a ver o compartir solamente con sus familiares este tipo de actividades. Pues no siendo más, Juan Sebastián, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Te dejo con el público. También recordar de que si dejan alguna pregunta, comentario, inquietud a través del chat, Natalia o yo, cualquiera de los dos, se las estaremos transmitiendo a Juan Sebastián para generar la conversación. Ahora sí, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Te dejo, adelante, inicia. Cuéntanos primero quién eres tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No, muchísimas gracias a ustedes por esta gran invitación. Yo soy Juan Sebastián, como bien lo decías. Yo soy custodio de semillas, un apasionado de la agroecología, de la soberanía alimentaria. Trabajo actualmente con la Universidad Tecnológica de Pereira. Allí pues desarrollamos proyectos en agroecología, en soberanía alimentaria, en diferentes aspectos, los mercados agroecológicos, las redes de custodios de semillas, los sistemas participativos de garantías y la participación en diferentes organizaciones a nivel nacional que tienen que ver con movimientos políticos en torno a la agroecología, como la Red Nacional de Agricultura Familiar, el MADELA, pues también son parte de nuestra labor. De formación soy administrador ambiental con la maestría en desarrollo agroindustrial. Soy, pues, como lo decía, en esencia, una persona que busca o se ha acercado a este tema de la conservación de semillas muy en aras de encontrar también mi lugar en este trabajo, mi papel en esta labor de conservar semillas, que es muy importante, como ya lo veremos. Entonces, empezar por ahí. El día de hoy la idea es que conversemos precisamente sobre semillas, sobre cómo, qué importancia tienen, cuáles son esas semillas que hemos encontrado que son propias de nuestro territorio y cómo podemos aportar a la conservación de esas semillas, cómo podemos participar como custodios y custodias de semillas de estos procesos de conservación de la agrobiodiversidad en manos de las personas que cultivan todas estas semillas. Entonces, si me permiten, voy a iniciar la presentación para compartirles. Vamos a tener una primera parte un poquito pues como de los conceptos, introductoria
con respecto a lo que es la conservación de semillas, la custodia de semillas como tal, y una segunda parte en donde realizaremos una pequeña práctica para aprender a manejar esas semillas que muchas veces llegan a nuestras manos y se nos pierden porque no tenemos un método sencillo, un método claro para poder procesarlas y almacenarlas de manera adecuada hasta que podamos sembrar esa semilla o efectivamente entregarla a un agricultor, una agricultora que pueda hacer la labor de sembrarla, de conservarla, multiplicarla y compartirla. Entonces, vamos a iniciar con esta primera sesión. La idea es que hablemos un poco entonces de lo que es la memoria biocultural. Entonces, muchas personas no tienen esa cercanía con las semillas, nada más que cuando las encuentran en su plato, ¿cierto? Nuestro encuentro con las semillas es fundamentalmente en nuestros platos, y allí es donde muchas veces pues nos encontramos con que hay una historia atrás de todas esas, de esos alimentos que estamos consumiendo, de la cual no tenemos idea, de personas, de trabajo, dinámicas, movimientos, ¿cierto? Mucho, mucho, mucho que hay, digamos, en torno a nuestra sociedad detrás del alimento que está en nuestros platos. Entonces, ese sistema alimentario, como lo llamamos en la actualidad, todo eso que hay detrás de nuestros platos, que permite que nuestros alimentos lleguen a nuestro plato y que lleguen desde su lugar de origen, que es una granja, una finca, un sitio donde se producen estos, pues es una historia que tenemos que comprender. Entonces esa memoria biocultural de la que hablo es la memoria que está relacionada con todo ese sistema alimentario. Resulta que en la actualidad, como bien lo decía al inicio, no tenemos mucha idea de dónde vienen nuestros alimentos. Nuestros niños lamentablemente pues no crecieron junto a cultivos, junto a la dinámica de producir alimentos para comercializar, para el propio sustento, como si de pronto lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces, en unas pocas generaciones hemos perdido contacto con ese medio que nos provee de alimentos, con la tierra, con las semillas y con todo lo que rodea estos procesos. Entonces, en ese sentido, hemos perdido un poco esa memoria biocultural de nuestro territorio. Entonces, cuando hablamos de memoria biocultural, se refiere a esos procesos que desarrollamos como sociedades en un determinado territorio y que determinan nuestra cultura. Entonces, cuando intentamos adaptar una semilla a un territorio, cuando intentamos alimentarnos de un producto nuevo que encontramos en el bosque, todo eso hace que nuestra sociedad cambie, que cada grupo poblacional en cada territorio cambie, que obtenga una forma de adaptación, que replantee esto, que lo esté innovando permanentemente en el tiempo y de esa manera se logra construir todo un pensamiento, una memoria colectiva, una memoria biocultural, una cultura en torno a la adaptación a los territorios. Entonces, cuando hablamos de que en la actualidad no tenemos muy bien, muy clara, digamos, esa memoria biocultural en nuestros territorios por la modernidad, por lo grandes de nuestros sistemas alimentarios que en este momento pues compramos, llegamos a un supermercado en donde encontramos alimentos inclusive de todo el mundo. Entonces, esto nos hace desconectar mucho de nuestra verdadera memoria, de qué es lo que realmente se produce en nuestro territorio, qué es lo que milenariamente hemos producido, por qué lo hemos hecho así, ¿cierto? Y por qué debemos continuar con ese proceso de adaptación y de fortalecimiento de esa conservación de semillas y de alimentos que hemos venido conservando y que hacen parte de nuestra memoria biocultural. Entonces, entender muy bien que todas esas semillas que adaptamos a cada territorio han determinado nuestra cultura y es lo que determina, por supuesto, nuestra alimentación. Entonces, también en ese sentido, las semillas que hemos logrado adaptar, nuestros entornos, nuestro ambiente, nuestro régimen de lluvias, nuestros suelos, nuestra temperatura, nuestro clima,
en cada territorio determina también, por supuesto, ese modelo de agricultura que se ha desarrollado en cada territorio. Entonces, muchas veces cuando observamos o cuando pensamos en agricultura, nos pensamos un monocultivo, nos pensamos el cultivo de caña de azúcar, o nos pensamos el cultivo de café, o nos pensamos el cultivo de pinos y de eucaliptos que vemos allá cuando llegamos a Salento, que lamentablemente pues están allí en estos sitios, y nos encontramos con que ese, por supuesto, no es el modelo de agricultura que hemos encontrado y que hemos adaptado a nuestros territorios. Esto de cultura convencional y que ha dejado de lado esos sistemas tradicionales de adaptación de la agricultura a cada territorio y pues por supuesto también ha dejado de lado las semillas, todo lo que está en torno a estos modelos de agricultura. Entonces, nuestra agricultura también estará determinada por esa memoria biocultural. En la medida que perdemos esos sistemas productivos, en la medida que perdemos esas semillas, estaremos perdiendo también ese sistema, esos sistemas de agricultura que por miles de años las comunidades en los territorios, en este caso en nuestro territorio, pues han venido adaptando y que tan solo hace 60 años que es desde el momento en que ha llegado la agricultura convencional, 70, 60 años, pues lamentablemente se ha perdido ese componente de nuestra cultura tan importante como es el modelo de adaptación de nuestra agricultura a nuestro territorio. Entonces, tenemos acá también, por supuesto, que nuestra dieta es parte de esa adaptación de nuestra agricultura, de nuestras semillas y por supuesto de nuestras sociedades a cada territorio. Entonces, como bien lo decía Baptiste en una conferencia algún día, muchas personas cuando viajan se enferman, les da daño de estómago en otros territorios y a lo primero que culpan es al agua, porque no tenemos idea y muchas veces vamos a comer en otros territorios de todo lo que se nos atraviesa, pues con ánimos de conocer, de probar algo rico, diferente, pero no nos damos cuenta que tenemos que primero adaptar nuestro organismo a esas alimentaciones, a esos tipos de alimentación. Entonces no es lo mismo una familia que viene genéticamente coevolucionando con determinados alimentos en este lado del mundo, aquí en Sudamérica, que una familia que lo está haciendo en Asia, en China, en alguno de estos países que están muy lejanos a nosotros. Entonces, esas adaptaciones no son solamente desde nuestra agricultura, nuestras semillas y nuestra cultura como tal, sino también es una adaptación biológica y microbiológica a los alimentos y por supuesto a los entornos a los que estamos expuestos como sociedad. Entonces, nuestra dieta por supuesto también está determinada por esa memoria biocultural, por esos alimentos, por esa agricultura, por esas semillas de las cuales subsistimos en cada territorio. Entonces es muy importante esto tenerlo presente. Nuestras semillas, por supuesto, creo que es un aspecto fundamental aquí. También nuestras semillas están determinadas por la memoria biocultural y nuestra memoria biocultural está determinada por las semillas de las cuales nos alimentamos y las cuales sustentan nuestra agricultura. Entonces, estas semillas en cada territorio representan miles de años de adaptación de la agricultura y de diferentes productos a ese entorno particular en donde está cultivándose. Entonces, cuando vemos que en la actualidad las semillas que se siembran en Colombia, por ejemplo, de hortalizas y de este tipo de productos que consumimos tanto en nuestras ensaladas, pues la mayor parte de estas semillas son producidas en Estados Unidos o en Europa. En ese sentido, estas son semillas que no tienen ningún tipo de adaptación a nuestro territorio y por tanto, primero el modelo de agricultura es un modelo de agricultura que es
sumamente, digamos, asistido en términos de aplicación de insumos químicos, porque será una semilla que está llegando a un mundo nuevo para ella, en donde la humedad, las lluvias, la intensidad lumínica, las plagas, pues le afectan y le afectan mucho más que a una especie nativa que ya está adaptada a esas condiciones. En igual sentido, pues también esa alimentación que nos va a proveer, pues es una alimentación que muchas veces está lejos de nuestros alimentos o de los alimentos para los cuales hemos adaptado nuestra microbiología. Entonces, en la actualidad tenemos muchos problemas gastrointestinales, muchos problemas de asimilación de alimentos, de nutrientes, y es precisamente, pues, por una parte, porque consumimos alimentos muy llenos de agroquímicos, con altas trazas de agroquímicos, y por otra parte, porque muchos son alimentos para los cuales no nos hemos adaptado, no hemos coevolucionado con estos, y por tanto, pues, se nos hace difícil el que podamos procesarlos y aprovecharlos biológicamente de la mejor manera. Entonces, nuestras semillas, por supuesto, también son un elemento fundamental para tener en cuenta. Nuestros maíces, siempre pongo el ejemplo, en Colombia tenemos el Banco Mundial de Frijoles, más de 37.000 variedades de frijol hay allí, y cuando miramos nuestros platos, cuando recorremos los mercados de la ciudad, no encontramos más de 10 variedades. Esto se debe precisamente a que todas esas semillas, toda esa biodiversidad, esa memoria biocultural almacenada en todos estos colores, formas, tamaños, texturas, sabores, pues se ha perdido, y se ha perdido porque pues no están ya en nuestra dieta, en nuestros sistemas alimentarios. Entonces, es algo que debemos tener allí en cuenta también, y que es una de las problemáticas pues precisamente que nos aqueja en la actualidad, la pérdida de la agrobiodiversidad, una pérdida muy acelerada de la biodiversidad agrícola, gracias a que hemos cambiado, por supuesto, nuestros modelos agrícolas, nuestras dietas, y por supuesto con esto nuestras semillas. También, por supuesto, nuestra relación con el territorio. Entonces, en la medida que hacemos agricultura, que adaptamos semillas, que aprovechamos lo que nos provee el territorio como alimento, pues construimos una relación que empieza digamos, a tomar eh, tonalidades en el sentido en que cada cultura pues lo pueda llevar. Entonces, lo mágico religioso tiene cabida aquí, las formas en que vemos cada elemento de la naturaleza en cada territorio hace parte también de esa memoria biocultural, hace parte de esa forma en que nos hemos adaptado al territorio a partir del entendimiento con él, a partir del relacionamiento a través de la agricultura, a través de la caza, de la recolección, de todos los medios que encontrábamos como sociedades para adaptarnos a cada territorio. Entonces, nuestra relación con el territorio pues estará estrechamente ligada también, por supuesto, a esas dietas, a esas formas de agricultura y a esas semillas que sembramos en estos territorios. Entonces, prueba de ello son las magníficas adaptaciones que se podría llamar ingenieriles de nuestras culturas, digamos, aborígenes en Colombia. Entonces acá tenemos a la cultura zenú, que hace una labor impresionante con sus camellones, en donde se orienta el agua, en donde se hace un manejo del agua en las crecientes del río Sinú, ¿cierto? Que llega al mar y que tiene, pues, por supuesto, unas zonas de inundación bien difíciles de manejar. Esta es una cultura que a partir de su modelo de agricultura pues logra convivir con este territorio. Por supuesto, allí no van a crecer todas las especies, son las especies que esta cultura ha logrado adaptar, sus maíces, sus ñames, sus yucas, sus batatas, sus frijoles, ¿cierto? Todos estos elementos hacen parte de ese entorno. Entonces, vemos que en un conjunto se transforma el paisaje, se transforma en torno a la cultura y se transforma en torno a la agricultura y la alimentación de cada territorio. Entonces, es muy importante tener en cuenta allí, por supuesto, y hacer foco en las semillas.
Las semillas son el fruto de ese proceso de adaptación de cada cultura a cada territorio y que por supuesto tiene unas implicaciones bien grandes en la gestión del territorio como tal. Entonces, gracias a la ecología histórica, a los hallazgos arqueológicos, al estudio de investigadores, antropólogos, arqueólogos en torno a nuestra alimentación, pues podemos tener una mayor claridad en torno a cómo o a qué más bien, a qué especies debemos recurrir y debemos tratar de rescatar para poder mantener esos sistemas de producción agrícola, esas dietas y esas formas de agricultura que en este momento desde el mismísimo panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, pues se está pidiendo a gritos que se recuperen, que se retomen esas semillas nativas, esos modelos agrícolas tradicionales, que ya se habían adaptado a cada territorio, que habían pasado ya varios cambios climáticos por más de 12.000 años de agricultura y que pues lamentablemente hoy en día, cubiertos por la agricultura convencional, por monocultivos altamente vulnerables al cambio y a la variabilidad climática, perdón, pues hacen que nuestros sistemas alimentarios, económicos, sociales, pues se vean muy frágiles, se vean muy vulnerables ante un fenómeno como es el del cambio climático. Entonces, ese modelo de adaptación de la agricultura o esa forma de adaptar la agricultura parte de las semillas nativas, de las semillas de cada territorio. Entonces, si queremos remontarnos a esas semillas que por miles de años venimos cultivando, pues debemos referirnos a la ecología histórica. Allí diferentes investigadores, acá cito a Aceituno y a Loaiza, que tienen esta información que es muy valiosa, pues nos muestran como, por ejemplo, las mafafas, los ñames, los frijoles, las yucas, el maíz, ¿cierto? Las arracachas, diferentes alimentos que venimos consumiendo pues por más de 9.000 años en algunos casos, pues son el camino para adaptar ese modelo de agricultura que necesitamos para nuestros territorios. Entonces, todas estas semillas que vemos allí son ese legado que nos han dejado nuestras comunidades nativas, las comunidades que habitaron históricamente estos territorios y que en la actualidad pues lamentablemente ya no conocemos por todo esto que les cuento de la agricultura convencional y del cambio en nuestra adaptación y nuestra memoria cultural, nuestra relación con los territorios. Entonces, tenemos, por ejemplo, las batatas, la mafafa, son dos productos que en la actualidad poco se ven en la dieta de nuestras ciudades, en ciudades en donde fueron alimentos básicos para nuestros abuelos. Como les decía, en cuestión de 2 generaciones hemos perdido muchos productos, hemos perdido modelos de agricultura y hemos perdido adaptación al territorio. Entonces, esta es una pequeña guía que nos ayuda, como les decía, a saber más o menos qué productos son los que debemos rescatar y en ese sentido, claro, productos que sabemos que se han cultivado por miles de años en el territorio, pues serán productos que se podrán producir mucho más fácil y bajo las condiciones que nos presenta, condiciones y retos que nos presenta el cambio climático, que las semillas que llegan importadas y que en este momento hacen tanta parte de nuestra dieta. Entonces, tenemos semillas que nos traen muy mal adaptadas, que responden mal digamos, a la variabilidad climática, que requieren de muchos agroquímicos, versus estas semillas que se nos proponen como productos que podemos cultivar de una manera más ecológica, puesto que están mucho más adaptados a nuestros territorios. 7.000, 8.000, 9.000 años de adaptación es algo que no debemos menospreciar, es algo que debemos tener muy en cuenta y que debemos comprender a la hora de adaptar nuestros sistemas agrícolas, a la hora de nuestra alimentación, de elegir nuestra alimentación, en el caso de los consumidores y por supuesto a la hora de conservar semillas, como es lo que queremos en esta ocasión como custodios de semillas. Entonces, aquí tenemos diferentes ejemplos de esos productos que milenariamente venimos adaptando, consumiendo, creando cultura, memoria biocultural, pero que
se han perdido puesto que ha llegado un modelo de agricultura que los ha dejado de lado. Entonces tenemos la papa aérea, el ñame aéreo, una Dioscorea bulbífera, que es una especie que, como les decía, de la cual se han encontrado hallazgos digamos, de miles de años atrás de su uso, pero que en la actualidad pocas personas conocen, muy pocos custodios de semillas, agricultores, agricultoras ecológicos lo utilizan y pues es una de esas especies que deberíamos de rescatar, una especie fácil de cultivar, abundante, que nos presta un alimento muy interesante, muy similar a la papa, que es un producto que pues en nuestra región lo cultivamos y que nos cuesta traerlo de otras regiones, emisiones de dióxido de carbono, además, bueno, toda la problemática que trae la papa consigo, la papa convencional. Entonces el ñame aéreo, la papa aérea, pues es una alternativa bien interesante que podríamos conservar y que podríamos tener en nuestras dietas nuevamente. Las mafafas, el bore, la papachina, la malanga, todos estos productos de las aráceas son productos también que debemos rescatar. Las achiras también, por supuesto, son otro producto que milenariamente venimos adaptando y que en la actualidad, pues, algunos conocemos los bizcochitos de achiras que venden en los terminales, en los aeropuertos, pero no conocemos esa maravillosa planta que tanto alimento ha proveído a nuestras comunidades en nuestro territorio. La batata, otro producto que milenariamente hemos utilizado, es el quinto cultivo de importancia en el mundo. Es un cultivo realmente muy interesante. Lamentablemente en nuestros territorios pues ya no se consume, es un producto que hemos dejado de lado, que en este momento tiene un mercado grandísimo. Los Estados Unidos son el mayor consumidor del mundo y a pesar que es una especie nativa de este territorio, es nativa del norte de Sudamérica y Centroamérica, es decir, en Colombia somos centro de origen de la batata, pues lamentablemente ya no la conocemos y no la producimos para exportación, como debía decir. El mayor exportador en este momento es China, un país lejano, pero que ha visto en ella un gran potencial y pues lo ha aprovechado efectivamente. También en África, por ejemplo, se están haciendo programas de erradicación del hambre o de tratamiento del hambre a partir del cultivo de batata, un cultivo que se produce en suelos de difícil manejo, de suelos degradados, suelos que han sufrido pues transformaciones negativas y que pues por supuesto a pesar de esto se produce y tiene unas cualidades nutricionales bien interesantes para tratar pues a las personas que habitan estos territorios. La yuca, además del Banco Mundial de Frijoles, en el CIDA también tenemos nuestro Banco Mundial de Yucas, más de 5.800 variedades de yuca, de las cuales más de 1.800 son nativas colombianas. Estamos hablando de un proceso milenario de adaptación impresionante de una especie como es la yuca. Yucas hay de 3 meses, de 6 meses, 7 meses, 12 meses, 2 años, 3 años. Hay yucas amargas, dulces, suaves, de cáscara gruesa, delgada, amargas. Hay yucas de todo tipo y por supuesto son digamos, todas esas variantes de este producto pues corresponden a toda esa diversidad de formas, de culturas, de territorios en donde se ha adaptado este producto. Entonces, todas esas lenguas nativas que hay en nuestro país, todas esas culturas, todos esos climas, pues son parte de esa memoria biocultural. En cada una de esas lenguas estoy seguro que hay recetas de la yuca, que hay conocimientos de cómo manejar la yuca, de cómo sembrarla, de cómo conservarla, y pues eso es parte precisamente de esa memoria biocultural. Entonces la yuca, otra especie que debemos conservar. Hay un agricultor fenomenal en Río Sucio que es don Jesús Bedoya. Don Jesús es custodio de la yuca, tiene 47 variedades de yuca, es una persona pues realmente muy conocedora de este producto. También en el Quindío está Antonio Arbeláez. Toño tiene realmente también un proceso muy interesante. Él obtuvo muchas de estas yucas de don Jesús y pues por supuesto también de su recorrido como custodio de semillas y también está haciendo esa labor de conservar esta valiosa especie. Entonces,
Otra especie a tener en cuenta, la yuca, un producto que muchas veces hemos satanizado por el monocultivo y por los daños que representa el manejo convencional de la yuca. Pero por supuesto, la yuca es una especie que muy bien se comporta en policultivos, asociada con otros productos y en un manejo ecológico, en donde no requiere de insumos de síntesis química para su productividad. Entonces, es un producto que también deberíamos tener allí en cuenta y de fortalecer su conservación. Tenemos el sagú. El sagú es otra de esas especies valiosísimas que en nuestro territorio se han producido en la universidad, en Pereira, también en la catedral de Nuestra Señora, allí en la Plaza de Bolívar de Pereira, se ha encontrado almidón de sagú de más de 7.000 años de antigüedad. Entonces, este es un producto que se le atribuye muchas propiedades nutricionales, se le atribuye la propiedad de recuperar el cuerpo de la debilidad orgánica, como lo que hace el ensure, que normalmente consumimos el ensure para precisamente cuando salimos del hospital, cuando tenemos un estado de convalecencia, pues el sagú es un producto que nos puede ayudar también en ese sentido. También como suplemento para los recién nacidos, para los niños que están en crecimiento y desarrollo, por supuesto también es una excelente opción. Entonces, este es otro producto que milenariamente se ha producido en el territorio de muy fácil cultivo, es una planta que se adapta muy fácil a las condiciones de cada territorio y por supuesto es una semilla de esas que debemos conservar y cultivar para promover su conservación. También los frijoles hay de muchos tipos, los payares, que son los que tenemos en pantalla, los petacos, los frijoles comunes, todas sus diferentes variedades son, digamos, un recurso muy valioso que debemos también conservar, puesto que los frijoles representan proteína, representan adaptabilidad, representan también equilibrio en los ecosistemas. Gracias a la diversidad de frijoles, pues también tenemos diversidad de agroecosistemas que nos permiten mantener una alimentación equilibrada. El maíz, por supuesto, es un alimento muy tradicional de nuestros territorios, frente al cual estamos muy bien adaptados. El maíz no es solamente alimento de importancia para América, ahora lo es para el mundo, por supuesto, pero para nuestro caso americano, para el caso colombiano, que no somos centro de origen, pero sí de diversificación del maíz, pues también es de suma importancia que podamos obtener algunas de estas semillas, conservarlas, multiplicarlas, porque el maíz sobre todo pues tiene muchas más amenazas que las demás semillas con todo este tema de las semillas transgénicas y de toda la problemática que implica la agricultura convencional y las semillas modificadas genéticamente. Entonces, después de ver un poco todas esas semillas, después de comprender esa importancia de las semillas y de la memoria biocultural en nuestros territorios, de cómo conservando semillas no solamente conservamos las pepitas, los fruticos, las ramitas que tenemos allí sembradas, sino que estamos conservando todo un legado histórico, todo un patrimonio cultural, un legado que nos han dejado nuestros antepasados y que en la actualidad debemos retomar para poder continuar con nuestros procesos de adaptación a nuestro territorio. Si en algo convergen todos los científicos en torno a nuestra problemática ambiental global, es que tenemos un problema cultural y ese problema cultural se refiere a una desadaptación de nuestras culturas a los territorios. El que le tiremos aguas contaminadas, plástico, químicos a los ríos que pasan por nuestras ciudades y que son los mismos ríos que nos dan de beber y nos permiten vivir, pues es realmente un problema grave en nuestra cultura, ¿cierto? Es una problemática que debemos atender y que debemos trabajar desde el rescate de nuestra memoria biocultural y por supuesto de todo lo que implica ello. Entonces, esa conservación de semillas, esa labor que hacen las personas reconocidas como custodias de semillas, es una labor
que es muy, muy importante, no solamente para la agricultura de los territorios, sino para los sistemas alimentarios, para la gestión de los territorios en su integralidad. Entonces, esa custodia de semillas tiene diferentes procesos, ¿cierto? Recordemos que muchas de estas semillas, pues son semillas que están perdidas cuando yo pregunto a los estudiantes o a las personas en general si han consumido sagú, si han consumido yacón, pues realmente muy pocas son las personas que lo han hecho y lo han hecho como algo raro, ¿cierto? No es un producto que se consuma habitualmente, que haya unas personas que lo hagan habitualmente. Entonces, eso implica que son semillas que están escasas, que están perdidas. La FAO les llama cultivos olvidados e inclusive ha tenido unos programas pues precisamente enfocados en rescatarlos, en promoverlos, en multiplicarlos porque saben de la importancia de ello. Entonces, ese primer papel que tenemos como custodias de semillas, es el rescate de esas semillas que se han perdido de nuestra cultura, de nuestras huertas, de nuestros mercados, de nuestros platos y, por supuesto, esas son las semillas en las que nos debemos enfocar. Entonces ese rescate muchas veces llega a partir de un intercambio con otros productores, otros agricultores, agricultoras, que como nosotros pueden estar haciendo la labor de custodiar las semillas. Entonces, después de que rescatamos esas semillas, pasamos a la siembra, el manejo y la investigación. Muchas de estas semillas pues son muy desconocidas en la actualidad, a pesar que otrora las pudimos sembrar, multiplicar, consumir de muchas maneras, pues lamentablemente en la actualidad una persona tiene una batata en sus manos y no sabe qué hacer con ella o con una bafa, o con una mafafa, ¿cierto? Con alguno de estos productos, pues nos vemos muchas veces encartados porque no tenemos esa cultura alimentaria que nos permita traducirla e interpretarla para poderla trabajar. Entonces, esa siembra y ese manejo de esas especies será a la par con un proceso de investigación, de conocimiento, de llevar un diálogo con estas plantas para poder conocerlas y efectivamente lograr un manejo adecuado de estas para su conservación en el tiempo. La multiplicación y la propagación de estas especies, por supuesto, también se debe hacer. Entonces, después de que las sembramos, de que las conocemos en su manejo, nuestro siguiente paso es multiplicarlas. Sabemos que están escasas, entonces reproducir las pocas semillas que llegan a nuestras manos, pues es labor de los custodios y custodias de semillas. Tras reproducir estas semillas, una parte irá para almacenamiento, otra parte irá para siembra nuevamente, ¿cierto? No hay muchas semillas que, como veremos, no se pueden almacenar, tenemos que estarlas resembrando permanentemente para poder conservarlas en el tiempo, como es el caso de la yuca. Entonces, tras esa multiplicación, lo que hacemos es almacenar las semillas, guardar para las cosechas siguientes una salvaguarda de semillas que nos permitirá tener esa posibilidad de que si algo sale mal con nuestros cultivos, pues tener de dónde tomar más semillas para poder continuar con nuestras siembras. Y por supuesto, de allí viene la conservación de las semillas que se logra a partir del intercambio de semillas. Y esto es algo muy importante que identifica y que caracteriza a los custodios y custodias de semillas. Entonces, muchas veces podrían decir, muchas personas más bien podrían decir, allá esos grandes centros de investigación que tienen miles de semillas, pues esos son custodios de semillas. No, realmente no, porque ellos, a pesar que recuperan, que siembran, investigan, multiplican, ¿cierto? Ellos no realizan un intercambio de semillas y no siembran y no siembran y manejan de manera agroecológica estas especies. Entonces, allí hay una gran diferencia y eso caracteriza mucho a los custodios de semillas. La agroecología como sistema productivo para mantener sus especies y el intercambio de semillas, que es lo que permite la variabilidad genética necesaria para que estas semillas efectivamente puedan conservarse en el tiempo y no se deterioren
y que, digamos, no se deterioren llegando a un cuello de botella genético, qué es lo que puede suceder a la hora de mantener estos cultivares en el tiempo. Entonces, esa conservación efectiva pues debe hacerse precisamente teniendo en cuenta todas estos aspectos, el intercambio de semillas como actividad fundamental para la conservación de las semillas. Bueno, nos vamos a centrar entonces hoy, que es lo que queríamos hacer en nuestra práctica. Vamos a centrarnos en lo que es el almacenamiento, la cosecha, el secado, la limpieza, el curado, ¿cierto? Y el almacenamiento finalmente de nuestras semillas. Muchas veces llegan a nuestras manos semillas, como lo decía en inicio, semillas de un tomate que quiero conservar, de un ají, de una auyama, de un maíz, de un frijol, pero no sé cómo hacerlo de manera adecuada. Muchas veces guardamos semillitas y cuando las encuentro, ¿no? Cuando las quiero buscar para sembrar, pues están llenas de insectos, se han llenado de hongos o no germinan simplemente porque han perdido su viabilidad, porque al no colocarlas en un medio adecuado, con un procedimiento adecuado, pues perdemos la viabilidad de estas semillas y con eso perdemos la oportunidad de participar de su conservación y de su custodia. Entonces, la idea de hoy es trabajar precisamente unas prácticas muy sencillas, entender cómo podemos manejar algunas semillas para la siembra. Entonces, las semillas que vamos a sembrar, ¿cierto? O que vamos más bien a conservar, debemos seleccionarlas de acuerdo a que, primero, que sean semillas usadas localmente, preferiblemente que sean semillas nativas. Como lo decíamos, la importancia de conservar semillas nativas, pues allí debemos resaltarla. Que sean producidas agroecológica o tradicionalmente, es decir, que los agricultores o agricultoras de los cuales vienen esas semillas, pues sean quienes reproduzcan ellos mismos estas semillas, que no sean semillas que ellos compran en paquetes y que han producido alimentos para darnos, sino que sean efectivamente semillas reproducidas por los mismos agricultores cosecha por cosecha. Esto es algo muy importante para poder llegar a semillas que efectivamente podamos conservar en el tiempo. De lo contrario, podríamos llegar fácilmente a semillas transgénicas o híbridas, que es algo que no nos podemos permitir. Entonces, nada de semillas transgénicas, nada de semillas híbridas, semillas de paqueticos, semillas comerciales, certificadas, que tienen estas condiciones, pues lamentablemente son semillas que no podremos reproducir por una condición biológica que traen y por una condición legal que se ha impuesto en nuestro país. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta, nada de semillas transgénicas, nada de semillas híbridas, y esto lo logramos obteniendo las semillas directamente de los agricultores y agricultoras. Los mercados ecológicos, agroecológicos, son un muy buen sitio para encontrar semillas de buena calidad y producidas agroecológicamente, no transgénicas ni híbridas. Y por supuesto, también otro factor de selección de esas semillas que queremos custodiar, que nos gusten, que nos interesen, que sean semillas que yo me quiera comer, que yo me quiera alimentar de sus productos. Entonces, es fundamental para motivarnos. Uno no se va a poner a sembrar cosas que solo de bonitas para mirar, ¿cierto? O bueno, muchas veces con las ornamentales lo hacemos, pero en el caso de las alimentarias lo que queremos es darnos ese placer de poder probar, de poder degustar, sentir los aromas, los sabores de esos productos. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar esas semillas que queremos conservar. En el taller o pues en la publicidad del taller se les decía, traer flores secas, frutos maduros, ¿cierto? Seguramente ustedes han traído frutos, flores, tallos, partes de plantas para reproducir que son de su gusto, ¿cierto? Entonces, la cosecha. ¿Qué debemos cosechar para conservar semillas? Si son frutos, debemos garantizar que el fruto esté completamente maduro. Nada de frutos verdes, inmaduros, pintones. Eso va a desmejorar la calidad de la semilla. Vainas, flores, capachos, todo lo que contenga semillas
que esté completamente seco a la hora de su cosecha. Entonces, muchas veces cosechamos la mazorca cuando está verde o la vaina del frijol cuando todavía no está tostada del todo y allí, claro, la semilla pierde calidad, pierde viabilidad, pierde porcentaje de germinación. Cuando hablamos de tallos, ¿cierto? Cuando queremos reproducir plantas que se reproducen por un esquejecito, por un tallito, por una estaquita, que no sean ni muy verdes ni muy leñosos, no un tronco ya, pero tampoco algo muy verdecito que sea muy frágil. Debe ser un término medio que lo cosechemos para poder garantizar que nos dé un mejor resultado. En caso de que sean hijuelos, los colinos, los cormos, ¿cierto? Todos estos elementos que reproducimos en este caso vegetativamente, que traigan raíz, que traigan su pedacito de raíz, sus pedacitos de raíz, porque esto también garantizará que pueda hacerse una buena conservación. En el caso de las hojas, como son las suculentas, como son algunas aromáticas que se reproducen por hoja, pues lo podemos hacer cuando las hojas están completamente maduras y bien desarrolladas. Eso es algo muy importante, al igual que en el caso de los bulbos, tubérculos y rizomas, que sean bien desarrollados, que estén completamente maduros para poder garantizar que se puedan reproducir libremente. Entonces, los que tenemos aquí en verde serán en los que nos vamos a concentrar el día de hoy. Los que están en rojo corresponden a especies que debemos mantener sembradas para su conservación. En estas no nos podemos dar el lujo de guardar semillas en un lugar, en un sitio de almacenamiento por años. Son semillas que requieren de estar sembrándose y resembrándose para poderse conservar en el tiempo. Caso del yacón, caso del sagú, de las achiras, de la batata, de muchas especies nativas de nuestro territorio, pues ya sabemos que son especies que debemos mantener sembradas. Su custodia se hace sembrando estas semillas. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en lo que son frutos maduros, vainas, flores y capachos secos. Entonces, con estas partes de plantas que hemos traído para reproducir, vamos a hacer una pequeña práctica en donde lo que buscamos es tener un procedimiento claro, sencillo, de cómo poder procesar estas semillas de la mejor manera para poder conservarlas en el tiempo y poder garantizar que lleguen a un agricultor o que lleguen a nuestros huertos de manera adecuada, que estén en buen estado a la hora de llegar. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica. Yo voy a dejar aquí de compartir y voy a compartir el video de la otra cámara para que ustedes me vean. Bueno, ya estoy por aquí, por el otro canal. Entonces, ahora sí vamos un poco a la práctica del día de hoy. Entonces, yo por aquí tengo algunas semillas que, como les había dicho, hacen parte de lo que habíamos hablado hoy. Entonces, habíamos pedido frutos completamente maduros. En este caso, yo me traje unos frutos de ají. El ají es un producto que es nativo americano, que hace parte de muchas culturas en América y de muchas variedades, de muchos tipos. Estos son ajís que me ha compartido Javier Sánchez, Andrés Sánchez también en el Cairo Valle del Cauca, y son semillas a las cuales hoy les realizaremos su proceso de extracción de semillas. También tomates, en este caso traje un tomate que me gusta mucho, es el tomate perla. El tomate perla es una semillita también muy interesante. Los tomates son una especie que hemos conservado en América, que hemos reproducido y que hacen parte de nuestra cultura alimentaria y que lamentablemente pues hemos perdido muchas variedades. Bueno, tenemos nuestros tomates, nuestros ajís, las flores secas. En este caso tengo flores secas de albahaca. La albahaca es otro producto también muy interesante,
que podemos trabajar, que podemos conservar, ¿cierto? Y que es de fácil manejo. Los frijoles, cuando vamos a conservar semillas de frijol o a preparar semillas de frijol para su conservación, que estén completamente tostadas, que suenen, debe hacer un sonido para garantizar que está completamente seca la semilla. Si no las cosechamos así secas, vamos a tener problemas de humedad y vamos a tener problemas en la calidad de nuestras semillas. También tengo por acá unas semillas de algodón. El algodón también es otro producto que vamos a limpiar el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un proceso ya hemos cosechado, vamos a hacer un proceso de limpieza, de secado y de almacenamiento de semillas. En este caso, vamos entonces a proceder primero con los ajís. Lo que son los ajís, los pimientos, digamos, los ajís dulces. Estos son productos que se pueden almacenar, que se pueden secar sin necesidad de hacer fermentación, sino solamente secando las semillas en un lugar adecuado. Entonces, tenemos, por ejemplo, este aquí, al cual le voy a extraer la semilla para garantizar que su semilla se seque muy bien, que no le dé hongos, que no le dé plagas, que me pueda durar almacenada por un buen tiempo. Debo encargarme que estas semillas queden completamente libres de pulpa. Entonces esto lo podemos hacer con ayuda de un bisturí, de un cuchillito bien afilado. Y una vez ya tengo las semillitas bien limpiecitas, vamos a quitar todos estos pedacitos de pulpa. Estos pedacitos de pulpa es muy importante retirarlos para garantizar que no nos lleguen hongos a nuestras semillas. Entonces, tenemos aquí ya nuestras semillas limpiecitas. Esto con mucho cuidado, si son ajís muy picantes es mejor hacerlo con guantes para evitar que tengamos por ahí de pronto algún problema con ello. Entonces, la semilla del ají en una tablita de cartón como estas tablitas de cartón son ideales para todas las semillas, para secar todas las semillas, puesto que nos ayudan a absorber humedad y nos ayudan también, por supuesto, a manejarlas más fácilmente, son muy prácticos realmente. Entonces, en esta tablillita de cartón lo que voy a hacer es marcar la semilla. Yo sé que este es un ají Trinidad Escorpio que lo coseché en el mes 8 del 2021 y que viene de El Cairo, Valle del Cauca. Entonces, con este papelito tan fácil de manejar, marco mi semillita para garantizar que no se me vaya a perder por ahí almacenada, y una vez ya la tengo marcadita, lo que voy a hacer es colocar esta laminita de cartón en un lugar fresco, seco y que no le dé la luz directa del sol. Muchas personas tienen la costumbre de secar las semillas directamente al sol, y esto, a no ser de que estemos a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, pues no es una práctica recomendada. Lo recomendado es secarlas a la sombra y en un lugar bien ventilado. Entonces, acá tenemos esa primera recomendación. Entonces, con respecto a nuestras semillas de ají, simplemente es secar las semillas en un frasquito de cartón cuando no tengan nada, absolutamente nada de pulpa, ¿cierto? La limpieza consiste en quitarles la pulpa. Cuando son muchos ajís, cuando tenemos muchos, y es decir, kilos de ají que necesitamos, de los cuales necesitamos extraer sus semillas
para su procesamiento y conservación. Ya el procedimiento que podemos hacer es ponerlo a fermentar como lo vamos a hacer con nuestro tomate. Entonces, ese sería otro procedimiento que ya vemos más adelante. En el caso de las vainas secas es que cuando les pegue suenen, ¿cierto? Y una vez ya tengo esas vainas cosechadas, debo secarlas 8 días a la sombra en un lugar bien aireado por ese tiempo, al menos por 8 días. Después de los 8 días ya puedo extraer las semillas y colocarlas nuevamente a secar en el mismo cartoncito otros 8 días hasta que cuando a la semilla yo le ponga la uña no le quede ninguna marca. En este caso, esta semilla que la coseché el fin de semana le quedó la marquita y no se le alcanza a notar, pero pues es una marquita que le queda y que me dice que no está seca del todo. Entonces, es colocarle la prueba de la uña, ¿cierto? Es marcarla con la uña y si le queda la marca es porque efectivamente no está seca. Entonces la dejo secando otros 8 días afuera de las vainas y ahí sí ya esta semilla podrá estar lista para su almacenamiento. Entonces, en el caso del ají, cuando el ají ya lo tengo completamente seco, él ya lo puedo guardar en un frasquito o bueno, ese ají allí en la tablita debe estar al menos por 10 días, un tiempo en donde yo garantice que esté completamente seco. Cuando seco los frijoles también los puedo guardar ya en un frasquito de vidrio como este, un frasquito con su tapa en la parte de abajo de la nevera, podremos tener un muy buen sitio para guardar nuestras semillas. Y por supuesto, con el papelito que nos da la información de la especie, de cuándo la coseché, de dónde viene, para yo saber en dónde la puedo sembrar y hasta cuándo la puedo sembrar. Es muy importante ver las guías que por internet encontramos sobre el tiempo de viabilidad de cada semilla para que no se nos vayan a pasar las semillas cuando las estamos almacenando. Muchas veces almacenamos semillas por años antes de su siembra y pues lamentablemente a la hora de sembrarlas las vamos a perder. En el caso de los tomates, bueno, el tomate lo vamos a dejar para el final, que es el más complicadito. En el caso de las albahacas, de las lechugas, de todas estas semillas que vienen en flores secas, estas son semillas que debemos sacar de cada una de sus florecitas. Entonces, sacamos, debemos limpiar muy bien esto, que nos queden solo las semillitas, como lo vemos acá en el dedo, ¿cierto? Son semillas muy, muy pequeñitas y por tanto, entonces son semillas que debemos conservar muy bien. Primero, ponemos a secar las flores, que bueno, primero cosecharlas secas. Segundo, otros 8 días secando. Tercero, sacarlas de las vainas y sacarlas de las capsulitas y otros 8 días secando la semilla ya desnuda, ya limpiecita. Y tras esos otros 8 días ya podemos almacenar la semilla. En este caso yo aquí tengo una semilla de albahaca, esto es albahaca limón, vean cómo está, es una semilla que tengo ya almacenada, que me regaló precisamente Javier Antonio Arbeláez allá del Quindío, y que en estos recipientes, allá en la parte de abajo de la nevera, pues las tengo bien conservaditas y sé que por lo menos por 2 años me van a durar viables para siembra. Entonces, esto es lo que hacemos con la semilla de albahaca. Con el maíz lo mismo, el maíz es una semilla que debemos cosechar cuando ya esté completamente seca la mazorca. Después de estar seca la mazorca en la planta, sacamos las mazorcas y las ponemos a secar otros 10 o 15 días más. Después sacamos los granos y los ponemos a secar otros 8 días. Y tras ese secado, ya podemos colocar nuestros granos. En este caso, este es un maíz chamí, maíz pira, de muchos colores, por supuesto, como pueden ver allí. Este es un maíz que he multiplicado en una de las huertas que estamos trabajando. Este maíz ya después de haberse secado, desgranado y colocado en estos frasquitos, lo que recomendamos tanto en esta especie como en el frijol es que bien cerraditos coloquemos estos frasquitos
por lo menos durante 21 días en el congelador de nuestras casas. Tras los 21 días, bajarlo a la nevera por al menos 8 días y ahí sí ya sacarlos y colocarlos. Si los vamos a mantener en la nevera, pues por supuesto dejarlos allí. Y si si no los podemos conservar allí, pues buscar un lugar fresco, seco y en donde no le dé la luz directa a nuestras semillas. La luz es un factor que deteriora muchísimo las semillas, entonces para tener en cuenta también este factor. Entonces, ese es un curado que se hace con el maíz. Con el maíz también podemos colocar aceite, también podemos colocarlo en ceniza. Hay muchos métodos para hacer. Este del congelamiento es un método que se usa, por ejemplo, en el resguardo indígena de Cañamumo y Loma Prieta, en donde tienen una casa de semillas muy interesante, un ejercicio muy interesante, en donde producen semillas de muy buena calidad. Por aquí tengo un paquetico de la casa de semillas de Río Sucio. Es una experiencia bien interesante. Ustedes ven que las semillas como ellos las producen, esta semilla en este caso de lechuga roja, lechuga batavia, perdón. Ustedes ven que viene limpiecita, nada de flores. Esta es una semilla que viene en flores, nada de flores. Ya esto está muy bien procesado y libre completamente de plagas. Entonces, es una labor que podemos hacer en casa, el preparar, el conservar, almacenar semillas y que como bien lo hace Río Sucio, como lo podemos hacer nosotros, se hace en todo el mundo. Este es Cocopelli, una organización europea, también encargados de rescatar, multiplicar, investigar, conservar y compartir esas semillas que se han perdido y que lamentablemente pues hacen parte de nuestra memoria biocultural y se van perdiendo con ella. Entonces, así como lo hace Río Sucio, así como lo hacemos nosotros en casa, organizaciones a nivel mundial, organizaciones muy, muy interesantes, pues también lo hacen. Entonces, esa labor de custodiar semillas, que no sea una labor que esté lejos de nosotros. El tomate, cuando vamos a preparar tomate, lo que debemos hacer es, en un recipiente de vidrio, estripar, sacar toda la pulpa del tomate, colocarla allí y colocar un poco de agua, solamente la pulpa. En este caso, estos tomaticos que son pues fáciles de extraer la semilla, lo que se hace es estripar. Se estripan las semillas, se colocan allí, se dejan, se marcan, por supuesto las marcamos, puede ser con el POSIT, con una cinta, y tras marcarlo lo colocamos en un lugar oscuro por al menos 8 días. Tras 8 días vamos a tener algo como esto, un producto ya fermentado en donde las semillas van a estar en la parte de abajo. Si yo sacudo muy bien este recipiente, veo que las semillas ya quedan al fondo, están limpias sin el mucílago que las acompaña y con este recipiente ya puedo yo sacar las semillas con ayuda de un colador, las lavo también con agua limpia de la llave y una vez estén limpiecitas las colocamos también en nuestro cartoncito. Cuando la semilla de tomate está completamente seca, debe lucir como estas semillas que ya he preparado. Entonces, ven ustedes sin nada de pulpa, completamente limpias y completamente secas. Semillas que hemos reproducido para almacenar, para compartir con otros productores y de esa manera poder tener una oportunidad de conservar estas especies. Entonces el tomate es una especie a la cual hacemos ese procedimiento de fermentación, es realmente muy sencillo, con ayuda de un frasco, un colador, un poco de agua, podemos lograr unas semillas de tomate de muy buena calidad. Entonces, esta era un poco como el tema con las semillas. Las auyamas, acá tenemos una auyama, la caracará, una auyama muy bonita, también ya rara en nuestro territorio, pero parte de nuestra alimentación. En el caso de las auyamas,
esta sí es una semilla que pasándola por un colador, frotándola muy bien, lavándola con agua limpia, pues podemos obtener ya una semilla de muy buena calidad. Nuevamente, después del lavado, también debemos pasarla por nuestro cartoncito, siquiera por 10 o 15 días, que se seque muy bien y finalmente obtendremos una semilla de excelente calidad, bien seca y muy fácil de manejar a la hora de intercambios, de compartirla, ¿cierto? Libre de plagas, libre de hongos y de enfermedades que podamos reproducir. Entonces, estas son, digamos, algunas formas de conservar semillas. La semilla de auyama también una vez la sacamos directamente de la auyama, podemos colocarla en ceniza. En el caso de productos carnosos como el madroño, como el cacao, como la guayaba arazá, que son productos que tienen un mucílago muy fuerte, lo que hacemos es colocar, después de consumir lo que más podamos, quitarle la mayor pulpa que podamos, pues colocar estas semillas en ceniza. Es una práctica muy tradicional también que se hace y que funciona muy bien a la hora de conservar estas especies. Entonces, antes de su siembra, ¿no? Estas son semillas que entre más rápido las sembremos, mucho mejor, las semillas de los árboles. Pero si tenemos la oportunidad o la necesidad más bien de guardarlas por un tiempo, pues debemos seguir ese tipo de prácticas. Entonces, veíamos allí algunas opciones pues para conservar nuestras semillas, para sembrar, para procesarlas, para almacenarlas y de esa manera tener la oportunidad de participar de esa conservación de semillas que nos proponen las comunidades, instituciones, organizaciones, personas valiosísimas, familias reconocidas como custodias de semillas. Entonces es la invitación a que toda semilla que caiga en nuestras manos, le hagamos un procedimiento adecuado, podamos almacenarla, podamos mantener nuestras propias reservas de semillas y a la hora de un mercado agroecológico, de un encuentro, en los encuentros de Pan Rebelde, por ejemplo, que son tan interesantes, pues poder tener material de calidad para intercambiar. También lo digo porque muchas veces intercambiamos semillas y lamentablemente intercambiamos no solamente semillas, sino también plagas, hongos, enfermedades, que no es lo que queremos y que no es lo que nos sirve a la hora de querer conservar estas semillas efectivamente. Entonces, creo que podemos dejar por ahí ya responder las preguntas que puedan haber surgido del espacio y estaré muy atento entonces a eso. También, por supuesto, dejarles mi contacto para que quienes tengan dudas, quienes quieran tener más información sobre estos temas, pues con gusto se las haremos llegar. A ver, yo miro en el chat. Bueno, en el chat aún no tenemos preguntas. No sé si por Facebook y las demás plataformas podamos tener preguntas. Las compañeras del museo, de la fundación, si de pronto tienen por ahí alguna preguntita que haya Eh, podido surgir entre los espectadores. no, Sebastián, mira, estaba revisando los chats y por el momento no hay ninguna duda. Yo creo que fue muy claro el espacio, realmente entendimos la importancia de esta labor de custodiar las semillas. Realmente es muy complicado, no es solamente, bueno, del fruto, aquí están las semillas y las guardo, ¿no? Cada una tiene su proceso y su elaboración, porque no el hecho de que guarde una significa que vaya a germinar y no la puedo hacer pues de la misma forma con cualquier tipo como de planta. Entonces, muchas gracias Sebastián, yo creo que nos aclaraste muchas dudas. En este momento yo hago parte y bueno, acompaño la red de custodios de semillas, pero pues así de esa forma de acompañamiento y realmente me alegra muchísimo haber tenido este espacio porque
me estoy animando a custodiar las semillas, vi el proceso y bueno, tal vez en alguna oportunidad empezaré a custodiar de las plantas que estoy sembrando. Claro que Entonces, te sí. agradezco mucho por este espacio. No sé si alguno de los participantes que están acá tenga alguna duda o algún comentario. Nata, buenas tardes. Yo solo quería agradecer el espacio. De verdad que me pareció pues felicitar a Juan Sebastián por esa intervención, que fue demasiado claro, la verdad. Y, y pues incluso si uno a veces piensa que con solo secarlas o guardarlas es suficiente, pero pues con esta intervención entendemos que no, que hay que hacer la labor completa y de verdad pues que es el cuidado que hay que tener más porque entendemos, digamos, la importancia de custodiarlas y de resguardarlas y de reproducirlas, pero también de conservarlas bien para que más adelante estas semillas germinen. Entonces, de verdad que fue una intervención muy clara, muy oportuna y muy valiosa. Muchas gracias. A ustedes mil gracias. Bueno, pues en vista de que no hay más comentarios, podemos ir cerrando. Muchas gracias, Sebastián, por este espacio. Y también invito a los participantes, el próximo martes tendremos un encuentro de salud alimentaria. Entonces, para que se animen, va a ser, bueno, la persona que va a dirigir este espacio va a ser Esperanza Cedrón de Consumidores. Educar consumidores, entonces, bueno, los esperamos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias, reitero, Sebastián, por este espacio tan provechoso y bueno, esperamos que sigan participando de los encuentros. Espero tengan un feliz día. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Ahí estaremos muy atentos a todos los encuentros. Una feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Ah, yo quiero aprovechar antes de que se vayan a invitarlos de que el día de mañana tenemos un concierto muy especial. Entonces están todos cordialmente invitados a las 5 de la tarde a través del Facebook de Banre Cultural Armenia. Empezaremos a transmitir nuestro concierto. 4:30 pueden ingresar también para escuchar y hacerle algunas preguntas a nuestra concertista. Entonces los esperamos mañana para que disfruten de ese espacio virtual, aprovechen, todos cordialmente invitados. Y a ti, Juan Sebastián, muchísimas gracias por la tarde, por los comentarios, por toda la información. Muchas, muchas, muchas gracias. Y sobre todo por hacer hincapié en las investigaciones arqueológicas y la ecología histórica para entender las semillas de nuestro territorio. Muy importante, ¿no? Muchas gracias a ti. Abrazo enorme. Vale, cuídense mucho. Gracias a todos, Natalia, a todos, a todos, a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días y mañana prográmense para este super concierto que tenemos. Sí, sí, sí. Claro que sí.